La lluvia azotó las antiguas ventanas de Ravenscroft Manor, cuando un grito atravesó la oscuridad. Alguien estaba muerto, o tal vez alguien estaba a punto de morir, pero la verdadera pregunta era: ¿quién era el asesino? Sir Edmund Sinclair. Su última pintura no solo era una obra maestra, era un secreto que nunca estuvo destinado a ser revelado, pero ahora, ese secreto estaba saliendo a la luz, y alguien tenía que pagar con su vida. ¿Realmente deseas saber la verdad? Era una noche que debería haber transcurrido en la tranquila monotonía de St. Mary, donde los setos recortados y las vidas ordenadas de sus habitantes rara vez se desviaban hacia lo extraordinario. Pero esta noche sería diferente. El primer susurro de inquietud llegó justo después de las 9. Un destello de movimiento en el estrecho camino que conducía a Sinclair House. Las luces, titubeantes al principio, parpadearon detrás de las ventanas adornadas con encajes. Los murmullos se propagaron, trayendo consigo un miedo informe, un presagio que se filtraba en la quietud. Un nombre pronto tomó forma entre las voces ahogadas: Sir Edmund Sinclair, el artista, el recluso, un hombre cuyo genio lo mantenía presente y ausente a la vez, una mente atrapada en sus propias creaciones laberínticas, y ahora, estaba muerto. El agente Thomas Burroughs fue el primero en entrar en el estudio, un hombre pragmático, acostumbrado a lidiar con los típicos disturbios de la aldea: ganado extraviado, peleas de borrachos, algún que otro robo menor, pero nada lo había preparado para esto. Sus botas crujieron sobre el vidrio roto mientras avanzaba con cautela por la habitación a media luz. La tenue iluminación de las velas danzaba sobre el caos: lienzos volcados, pinceles dispersos, un jarrón astillado cerca de la ventana, pero en el centro del desorden, tendido sobre el suelo manchado de pintura, yacía Sir Edmund, su cabeza girada en un ángulo grotesco, gafas rotas a su lado, y bajo él, una mancha oscura de sangre, que se expandía lentamente, como tinta derramada en una obra maestra inacabada. Burroughs exhaló lentamente. Algo en la escena le provocaba un malestar inexplicable: la silla volcada, los pinceles esparcidos, los fragmentos de cerámica. A simple vista, todo hablaba de una lucha, un robo quizás, pero entonces, ¿por qué no se había llevado nada? Las costosas paletas y pinceles permanecían intactos, las pinturas, empujadas, pero no robadas. Y luego, estaba el caballete. El lienzo inacabado se erguía siniestro contra la pared más lejana. Los trazos audaces y frenéticos no se parecían en nada a la meticulosa mano de Sinclair. Eran desesperados, casi caóticos, como si el artista hubiese estado temblando en sus últimos momentos. Burroughs sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba la pintura. La superficie aún brillaba húmeda bajo la luz de las velas, como si la obra misma hubiese sido testigo de algo indescriptible. Un susurro en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Una figura vacilante, uno de los criados de Sinclair, pálido y tembloroso. «Será mejor que llamemos al inspector Davis», murmuró Burroughs. El muchacho asintió rápidamente y desapareció en la noche. El aire en la habitación estaba cargado con el penetrante aroma del óleo, y algo más, algo metálico. Sangre, muerte. «Qué extraño», pensó Burroughs, un espacio dedicado a la creación, convertido en el escenario de una destrucción tan absoluta. Momentos después, el inspector Davis llegó, un hombre de paciencia curtida, resignado desde hace mucho tiempo a la oscuridad que acechaba bajo la superficie de vidas aparentemente ordinarias. Sus ojos agudos recorrieron la escena. «Un robo que salió mal», reflexionó, tierno con una voz tranquila pero inquisitiva. Burroughs dudó. «Quizás, señor», pero hizo un gesto hacia la habitación. «Algo no encaja». Davis suspiró,
deslizándose los guantes. Nunca encaja, murmuró, y sin embargo, la gente insiste en hacer que lo parezca. Siguió un silencio, roto solo por el tic-tac incesante de un reloj en la repisa de la chimenea. Y entonces, una voz, suave, pero resuelta. Quizás, sigo, con calma. Eso es porque esto no es un robo en absoluto. Ambos hombres se volvieron. En el umbral, vestida con su siempre práctico abrigo de tweed, se encontraba la señorita Agatha Marple. Su expresión era pensativa, sus agudos ojos azules absorbiendo cada detalle con la tranquila inteligencia de quien ve lo que los demás pasan por alto. ¡Qué afortunado!, continuó, entrando con ligereza en la habitación, que estuviera pasando por aquí. Y entonces, comenzó. El aire nocturno vibró con susurros, entrelazándose en la aldea como una corriente subterránea. Desde los estrechos callejones de St. Mary hasta los rincones cálidos y sombreados de la posada Rose and Thorn, el nombre de Sir Edmund Sinclair se deslizó de labio en labio, una melodía escandalosa envuelta en misterio. El pueblo había conocido la tragedia antes, enfermedades que se llevaban a los ancianos, granjas arrasadas por las crecidas del río, pero asesinato era algo completamente diferente. Y ahora, Sinclair House, con su fachada cubierta de hiedra y sus ventanas ennegrecidas por la noche, se cernía sobre el pueblo como un espectro, sus secretos esperando ser desentrañados. Crowley no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso más hacia la pintura. Sus ojos experimentados analizaban cada pincelada. Los colores eran audaces, pero erráticos, como si hubieran sido pintados en un frenesí. La cara inacabada le resultaba familiar, podía sentirlo, pero la identidad se negaba a surgir en su mente. «Mira su mano», dijo Crowley de repente, señalando hacia el cadáver. Finch se agachó junto al cuerpo, su vacilación evidente. Con cuidado, abrió los dedos rígidos de Jonathan, y recuperó un trozo de papel arrugado. La tinta estaba manchada, pero las palabras aún eran legibles. «Debe estar terminado antes de la presentación, no más errores». «La presentación», murmuró Finch, frunciendo el ceño. «No es el festival de la ciudad en 2 días. Podría estar relacionado con esto. Tal vez». La voz de Crowley era distante. Su mente ya corría a través de las posibilidades. Tal vez la presentación era algo mucho más personal, algo que estaba desesperado por completar antes de que alguien lo detuviera. Afuera, la ciudad de Blackwood Hollow ya estaba llena de especulaciones. La señora Lydia Harper, la autoproclamada guardiana de los chismes de la ciudad, se paró en las puertas de la capilla con los brazos cruzados sobre su pecho. A su lado, el señor Curtis, el jefe de correos, se inclinó con un susurro conspirador. «Dicen que la ventana se rompió limpia. Quien lo haya hecho, debe haber ido detrás de algo valioso». La señora Pettigrew, una mujer frágil y de aspecto nervioso, olfateó con desaprobación. Poetas y pintores, siempre enredados en algún tipo de problema. Mi primo en Brighton se involucró con un escultor y perdió todo sentido de sí misma. Vendió su mejor plata solo para mantenerse al día con la locura. «Valioso», la señora Harper se burló. «Una pintura, tal vez, o algo más siniestro». Una nueva voz los interrumpió, tranquila, pero firme. «No particularmente». Llegó la leve observación desde atrás. El grupo se giró al unísono, sorprendidos al encontrar a la señorita Eleanor Hartley, parada a pocos pasos de distancia. La novelista los había estado observando en silencio. Sus afilados ojos azules llevaban el peso de alguien que escuchaba mucho más de lo que hablaba. «Señorita Hartley». La señora Harper se recuperó rápidamente.
alisando su vestido. Tienes la costumbre de aparecer en los momentos más curiosos. Eleanor esbozó una pequeña sonrisa de conocimiento. Siempre se debe prestar atención a los momentos curiosos. A menudo contienen detalles útiles. La señora Pettigrew se inclinó ansiosa. ¿No supones que es cierto lo que dicen? Que Jonathan Graves estaba involucrado en alguna sociedad secreta. La Orden de Medianoche, agregó dramáticamente el señor Curtis. O este fue la Sociedad de las Tres Coronas. Tonterías, la señora Harper resopló. Un hombre como Graves no necesitaba apretones de manos secretos para meterse en problemas. Lo hacía bien por sí solo. Dentro del estudio, Crowley dejó escapar un aliento lento, frotándose la sien mientras el peso del misterio se asentaba sobre él. No encaja Finch. Si fue un robo, ¿por qué dejar la plata intacta? Y estos dibujos. Hizo un gesto hacia los papeles dispersos con bocetos extraños. Algunos eran abstractos, otros, misteriosamente específicos. Uno representaba a un hombre con sombrero, con una sonrisa desconcertante. Otro, era una serie compleja de triángulos entrelazados, casi como un rompecabezas, pero el tercero, era el retrato inacabado. ¿A quién estaba pintando?, preguntó Finch, su voz apenas un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera perturbar la presencia persistente en la habitación. Desde el pasillo llegó el suave clic de un tacón contra las tablas del suelo. Ambos hombres se giraron al ver entrar a Eleanor Hartley, con la serena compostura de una mujer que llegó a tomar el té, a pesar de la sombría escena ante ella. Inspector, saludó suavemente, ya escaneando la habitación. Qué cosa tan terrible. Bastante inquietante, ¿no cree? Crowley, quien había aprendido hace mucho tiempo que la presencia de la señorita Hartley nunca era incidental, suspiró. En efecto, ella dio un paso adelante, su mirada aterrizó en la pintura a medio terminar. Su expresión apenas cambió, pero Crowley captó un leve destello en su mirada. Reconocimiento. ¿Has visto esto antes? No fue una pregunta, sino una afirmación. Eleanor dudó solo por una fracción de segundo antes de responder. No esto, exactamente, pero algo similar. Un escalofrío recorrió la espalda de Finch. ¿Qué quieres decir? Ella inclinó la cabeza, considerando la pregunta. Luego, con una voz tan estable como un reloj, dijo, creo que Jonathan Graves estaba pintando a alguien que conocía, alguien a quien temía, y alguien que, quizás, no quería ser revelado. Un fuerte silencio cayó sobre la habitación. La luz de las velas parpadeó, proyectando largas sombras en las paredes, y en ese momento, la cara inacabada en el lienzo parecía casi viva. Crowley exhaló bruscamente. Esto no fue solo un asesinato, murmuró. Esto fue un mensaje. ¿Pero de quién y por qué? Afuera, la gente del pueblo susurraba y especulaba. En el interior, el misterio de la pintura final de Jonathan Graves acababa de comenzar. El aire pesado de la cámara, con poca luz, transportaba el aroma del pergamino envejecido, la trementina, y algo mucho más esquivo, el inconfundible rastro del remordimiento. Eleanor Hartley se movió ligeramente hacia el gran escritorio de caoba, sus dedos enguantados deslizándose sobre su superficie pulida, mientras contemplaba los bocetos crípticos dispersos. Algunos eran ásperos, apresurados, con rostros formados a medias y ojos huecos. Otros llevaban una precisión meticulosa, cada línea grabada, con una intención obsesiva, casi desesperada. Ella murmuró, casi para sí misma, es algo peculiar, ¿no? Lo que más nos perturba es a menudo lo que en un examen más detallado tiene más sentido. El inspector Wallace Crowley, parado a unos metros de distancia, la consideró con cansancio. Ya tienes una teoría, señorita Hartley. Una pequeña sonrisa de conocimiento tocó sus labios. Dios, no,
Inspector, uno nunca debe apresurarse a las conclusiones. Tocó un dedo enguantado contra su barbilla. Sus ojos se estrecharon mientras estudiaba los papeles dispersos. Pero sí creo, sí, una pausa, considerando sus palabras, y luego agregó, me gustaría hablar con la señorita Vivian Harrow. Crowley frunció el ceño. Vivian Harrow, y a los manos del difunto señor Alde. La señorita Hartley asintió lentamente. Se me ocurre que, y inspiración puede ser algo bastante peligroso. Su mirada se dirigió hacia un retrato inacabado que descansaba sobre un caballete cerca de la esquina del estudio. Sus ojos pintados, sombreados de misterio y amor, agregó, su voz apenas por encima de un susurro, aún más. Con eso, giró con gracia hacia la puerta, dejando atrás a un inspector que tenía la sensación distinta, y cansada, de que ella ya había comenzado a desentrañar el caso antes de que él hubiera formulado las preguntas correctas. Era algo extraño, pensó Eleanor Hartley, mientras salía al frío aire de la noche, como el dolor llevaba tantas caras diferentes. Algunos lo mostraban como una herida abierta, cruda y expuesta, otros lo ocultaban bajo capas de compostura, en un intrincado despliegue de dignidad. Y luego estaban aquellos, como Vivian Harrow, que lo llevaban como un susurro, apenas hablado, pero tan pesado como una piedra. Vivian se sentó en el salón con poca luz de Blackthorn House, inmóvil, como una mujer atrapada entre la memoria y la realidad. La gran estancia hablaba en tonos apagados de su antiguo maestro. La presencia del señor Alden se demoraba en cada detalle olvidado, una chimenea fría, sus brasas extinguidas hace tiempo, una taza de té a medio terminar en una mesa auxiliar, su contenido ya irreconocible, una pila de viejos cuadernos de bocetos, sus páginas curvadas con el tiempo, y sobre la repisa, uno de los pocos retratos que había elegido conservar, el rostro de una mujer, pintado con una profundidad inquietante, tan real, tan vivo, que casi parecía observar a quienes lo miraban. Los trazos eran audaces pero delicados, cada capa de color susurraba un secreto propio. Desde la puerta, la señorita Hartley la observó con una curiosidad tranquila. Los ojos de Vivian, enmarcados por pestañas oscuras, se posaron en el retrato un momento demasiado largo, antes de volverse hacia su visitante. Supongo que has venido a preguntar por él, dijo finalmente, su voz suave, pero distante. La señorita Hartley inclinó la cabeza con un gesto medido. Una cosa terrible, su fallecimiento. Debe haber sido un golpe muy duro. Vivian exhaló lentamente, inclinando la barbilla, un movimiento precario entre la compostura y la vulnerabilidad. No creo que haya sido completamente asimilado, admitió en un murmullo. Todavía espero escuchar su voz, llamándome, preguntándome dónde ha dejado sus anteojos. Una leve y fantasmal sonrisa le tocó los labios, pero no llegó a sus ojos. La mirada perspicaz de la señorita Hartley captó el peso sutil tras esas palabras. Lo conociste bien entonces. Los dedos de Vivian trazaron un patrón ausente sobre el reposabrazos de la silla. Tan bien como cualquiera podría, supongo, susurró. Alden era singular, a veces imposible, pero brillante. El arte lo consumía, era lo único que realmente importaba, lo único. La voz de la señorita Hartley fue suave, pero la pregunta cayó con el peso de una piedra en agua quieta. Los dedos de Vivian se detuvieron. Por un brevísimo instante, su expresión se quebró, una grieta imperceptible en su máscara de dolor de porcelana. Fue solo un instante, pero suficiente. La señorita Hartley lo guardó en su memoria. Quiero decir, Chicago o su trabajo. Se corrigió Vivian suavemente, alisando la tela de su vestido con una precisión innecesaria. Su mayor amor. La señorita Hartley inclinó ligeramente la cabeza.
Los hombres de genio suelen ser así, ¿no? Se apasionan por su oficio, con la exclusión de todo lo demás. Debe haber sido difícil, a veces, ser su musa. Vivian dejó escapar una risa suave, pero sin verdadero humor. Chiu. Musa, repitió, como si la palabra hubiera perdido su significado. Así me llamaban, Chiu, como si yo fuera algo etéreo, un simple reflejo de su inspiración. No lo eras. La pregunta, aunque delicada, fue un golpe directo. Los ojos de Vivian se oscurecieron, sus dedos apretaron sutilmente el borde de la silla. Era más que eso, dijo su voz tranquila, pero con algo quebradizo. Le importaba, no era solo inspiración, yo era parte de su vida. La señorita Arell observó cómo Vivian volvía la mirada al retrato sobre la repisa. Había tristeza en su expresión, pero también algo más profundo, algo que, para un ojo no entrenado, podría haber parecido solo dolor, pero la señorita Arell estaba muy bien entrenada. El inspector Hawthorne la observó mientras Eleanor Whitmore permanecía serena en el tenue resplandor de la sala. Sus dedos enguantados recorrían distraídamente el borde de una delicada taza de porcelana. Afuera, la tormenta azotaba las ventanas de Ashcombe Manor. La lluvia corría por el vidrio en frenéticos riachuelos, distorsionando el mundo más allá como una acuarela inacabada. Dentro de estos muros, donde el difunto Benedict Fairfax había caminado una vez, se gestaba otra tormenta, una de preguntas sin respuesta, de intenciones inacabadas. El aire, impregnado del aroma de aceite de linaza, y un débil rastro de trementina, llevaba consigo un peso tácito, como si la propia casa llorara la desaparición de su maestro. Una vela, a medio consumirse, parpadeaba junto a un montón de bocetos arrugados. En todos ellos, la misma mujer aparecía en distintos estados de tristeza, algunos la mostraban anhelante, otros, con una devoción casi dolorosa, pero uno, un retrato final e inacabado, destacaba, abandonado en el caballete, sus trazos audaces delataban una mano inquieta, una mente atormentada por algo no dicho. Hawthorne fijó su mirada en la obra de arte antes de volver a la mujer que, de alguna manera la había inspirado. Los recuerdos, murmuró Eleanor, casi para sí misma, atrapada en un ensueño lejano, son cosas tan extrañas, no tan flexibles, tan ansiosos por consolarnos con mentiras. Sonrió entonces, pero fue una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Hawthorne apretó la mandíbula. «¿Lo conociste bien, señorita Whitmore?» Eleanor exhaló lentamente. La luz de la vela proyectó largas sombras sobre la delicada curva de su mandíbula. «Bastante», dijo, con un tono que insinuaba más de lo que revelaba. Tal vez, solo tan bien como él permitió que lo conociera. Sus dedos, que antes se movían ociosamente contra la porcelana, se quedaron inmóviles, delatando una fracción de duda antes de posar la taza con el tintineo más suave. Afuera, el viento aullaba a través de los resquicios de la puerta, deslizándose dentro de la habitación como un susurro de algo invisible. Hawthorne la estudió con cautela. Debe haber sido difícil ser su musa. Eleanor dejó escapar una suave risa, sin esfuerzo, pero desprovista de calidez. Musa, hizo eco, inclinando ligeramente la cabeza, como si rodara la palabra en su mente por primera vez. Eso es lo que me llamaron. No, como si la inspiración fuera algo pasivo, una criatura convocada a capricho. Sus ojos se oscurecieron, la luz parpadeante, revelando algo más agudo debajo de la chapa pulida de su expresión. Pero no era así, no era así. Hawthorne la estudió, observando la forma en que se sostuvo, cuán cuidadosamente midió cada palabra, cada pausa, cada mirada, y sin embargo, reflexionó, Sir Benedict fue encontrado sin vida en su estudio, su obra maestra quedó sin terminar,
su tema final inquietando su lienzo como un espectro. La mirada de Eleanor parpadeó hacia el retrato sobre la chimenea, donde las pinceladas eran audaces, desesperadas, anhelantes. La devoción final de un hombre inmortalizado en óleo y pigmento. Su mayor trabajo, susurró, casi reverentemente, pero había algo más en su tono, algo indistinto, algo ilegible, arrepentimiento, triunfo. El inspector se inclinó ligeramente hacia adelante. Dígame, señorita Whittemore, dijo, con voz baja, deliberada, ¿lo amaba, o éste simplemente deseaba poseerlo? Las palabras colgaron entre ellos como la cuchilla de una guillotina, suspendidas, esperando. Por primera vez esa noche, Eleanor Whittemore dudó. Era una cosa peculiar, pensó Hawthorne, cómo el dolor llevaba tantas máscaras. Algunos lo cargaban como una pesada losa sobre sus hombros, otros, miró a Eleanor, lo usaban como un velo, algo que podía ajustarse, reestructurarse, ocultarse. Y debajo de todo, siempre había algo más. El pueblo de Blackthorn-upon-Tees siempre había sido un lugar de susurros tranquilos y miradas veladas, pero esa noche, bajo el atento brillo de las lámparas de gas, estaba vivo con una energía inquieta, que enviaba ondas a través de sus calles empedradas. La gala de cosecha anual, largamente esperada por su encanto y espectáculo, había tomado un aire mucho más siniestro. Este año, no era solo una celebración, era un ajuste de cuentas. La reciente muerte de Elias Radcliffe, el historiador solitario pero venerado cuyo trabajo había desenterrado secretos del pasado del pueblo, colgaba sobre el evento como un espectro. Y en el centro de todo, yo de pie en el gran salón, bajo un magnífico candelabro de cristal, estaba Isobel Fairfax, la mujer que había estado más cerca del difunto en vida, y que ahora era objeto de especulación susurrada en su muerte. Un silencio se extendió cuando se descorrió la gran cortina de terciopelo rojo, revelando la última obra en la que Elías había estado trabajando antes de su prematura desaparición. Un tapiz, a diferencia de todo lo que Blackthorn Hollow había visto, se desplegó a lo largo del gran escenario. Sus intrincados bordados capturaban escenas fascinantes y escalofriantes. Los habitantes del pueblo se inclinaron hacia adelante, los ojos muy abiertos, las respiraciones atrapadas en sus gargantas. Al principio, parecía una simple representación de la fundación del pueblo, pero luego, emergieron los detalles, figuras con los ojos demasiado sabios, manos aferradas a algo invisible, expresiones que sugerían un secreto sepultado hace mucho tiempo. Desde la parte trasera del salón, el inspector, Alden Thor, observaba con una intensidad tranquila. Su mirada aguda no se centraba en el tapiz, sino en las reacciones de la multitud. Un jadeo de la esposa del alcalde, un murmullo contenido entre dos académicos envejecidos, una aguda inhalación de la joven Lillian Price, la hija del bibliotecario. Cada respuesta era un hilo en una telaraña enredada. Y luego, estaba Isobel, permanecía inmóvil como una estatua, sus dedos se crispaban alrededor del encaje de su manga. Extraño, ¿no?, murmuró, casi para sí misma. Cómo el pasado se niega a permanecer enterrado. Torna se volvió ligeramente, su expresión ilegible. Pareces inquieta, señorita Fairfax. Ella dejó escapar un leve suspiro, una risa sin humor. No lo estaría usted, inspector. Cuando un hombre pasa su vida persiguiendo fantasmas, es una sorpresa cuando finalmente lo alcanzan. Había algo frágil en la forma en que lo dijo, algo teñido de desesperación. Tornas tomó nota de ello. Las personas que aman, cargan con tristeza, pero las personas que necesitan ser amadas, cargan con algo más peligroso, miedo. El miedo a ser olvidadas, el miedo a ser dejadas atrás, el miedo a que, a pesar de todos sus esfuerzos, jamás sean realmente vistas.
Los murmullos en el salón crecieron. Debes admitir, dijo una voz sigilosa, perteneciente a Harriet Weatherby, la más diligente propagadora de chismes del pueblo. Es bastante macabro mostrar la obra de un hombre muerto de esta manera, y si nunca tuvo la intención de que se viera, o peor, intervino Martin Holloway, el envejecido abogado del pueblo, y si alguien más no quería que se viera. El peso de sus palabras se instaló en la sala, denso, pesado, como el aire de otoño que presionaba contra las grandes ventanas de vitrales. El tapiz contaba una historia, pero, ¿qué historia? ¿Y por qué Elías Radcliffe había pagado con su vida? Los pensamientos del inspector fueron interrumpidos por un sonido repentino y agudo, el tañido distante de la campana de la iglesia, un recordatorio de que el tiempo avanzaba, implacable, ya estuvieran listos o no. Torno lanzó otra mirada a Isobel, cuyos ojos permanecieron fijos en el tapiz, su rostro, ilegible. La noche estaba lejos de terminar, porque en Blackthorn Hollow, los secretos nunca permanecían enterrados por mucho tiempo. Su agarre se apretó muy ligeramente, aunque exteriormente permaneció sin cambios, simplemente dejando la nota a un lado con una indiferencia practicada. Advertencias como estas a menudo llevaban un toque de melodrama, pero no debían ser ignoradas, no cuando la sangre ya se había derramado. Al otro lado de la sala de té, Lydia Bancroft y Margaret Holloway, dos de los chismosos más dedicados de Ashwick, estaban profundamente en silencio. Sus ojos se lanzaron hacia la ventana, sus voces, calladas, pero urgentes. Se lo vio saliendo de la finca anoche, susurró Lydia, ajustando el encaje de su manga, y esta mañana, ni un rastro de él. Y Margaret presionó sus manos enguantadas, su voz apenas un murmullo. ¿No te refieres a que, quiero decir exactamente eso? Lydia inhaló con dramatismo. Theo Winthrop ha desaparecido. Ahora, serio era interesante. Theo Winthrop, un artista de habilidad modesta, pero de considerable ambición, había sido una de las pocas personas con acceso directo a Benedict Aldrich en sus últimos días. Si alguien quisiera silenciar un cabo suelto antes de la gran presentación, él sería un objetivo obvio. Eleanor deslizó la nota en su bolso, ya reuniendo el rompecabezas en su mente. Había trabajo por hacer. A media tarde, la plaza del pueblo se había transformado en una escena de caos apenas contenido. Los carpinteros martillaban los últimos ajustes a la gran tarima, donde se revelaría el manuscrito. Los vendedores organizaban sus exhibiciones con una alegría forzada, mientras que los artistas debatían ferozmente sobre cuál de sus obras captaría mayor atención. Sin embargo, debajo del zumbido de la actividad, había una corriente subterránea de tensión, una certeza tácita de que algo estaba por suceder. Eleanor se movió a través de la multitud, su presencia discreta, pero siempre vigilante. Encontró la galería improvisada de Theo en una habitación lateral del ayuntamiento, una colección de paisajes sin inspiración, que no traicionaban ningún genio en particular, solo un afán desesperado por vender. Pero Theo, no se veía por ninguna parte. Una investigación rápida con el curador del evento reveló lo que ella ya sospechaba: no se le había visto desde la noche anterior. Su ausencia era inquietante, y las implicaciones, aún más. La mirada de Eleanor se dirigió al gran caballete cubierto en el centro del pasillo, bajo esa tela, y hacia el manuscrito final de Benedict Aldrich, esperando ser revelado. Si alguien había matado una vez para mantener sus secretos ocultos, no dudaría en matar nuevamente. Mientras el anochecer se asentaba sobre Ashwick, la ciudad se preparaba para el evento. Bajo el resplandor parpadeante de las lámparas de gas, la anticipación se espesaba, como una tormenta en el horizonte. Eleanor regresó a su escritorio, revisando las piezas que tenía ante ella. Benedict Aldrich,
estaba muerto. Theo Winthrop había desaparecido, y en algún lugar, entre los susurros y las sonrisas educadas, un asesino estaba esperando, observando, listo para atacar. Una vez más, el resplandor de las linternas bañó la galería con luz parpadeante, lanzando largas sombras contra los marcos dorados que bordeaban las paredes. Eleanor regresó a su estudio, reconstruyendo los fragmentos puestos ante ella. Redgrave estaba muerto. Halliday estaba desaparecido, y antes de que terminara la noche, otro secreto, otra vida, se perdería, a menos que ella llegara primero. La hora era avanzada y la finca de Ashford Hollow permanecía en silencio, bajo el peso de una noche inquieta. Su fachada imponente se bañaba en la fría plata de la luz de la luna. En el interior en el tenue resplandor parpadeante de una sola lámpara de aceite. Si Eleanor Harcourt se sentaba rígidamente en la silla del estudio, sus dedos recorriendo el borde deshilachado de una carta sin abrir. Frente a ella, James Whitmore, el amigo y albacea más confiable del difunto Sebastian Ashford, la observaba con una expresión tan cuidadosamente medida como sus palabras. El silencio entre ellos se extendía largo y tenso, asentándose en la habitación como el polvo en los rincones intactos de cosas olvidadas. No esperaba compañía esta noche, dijo Eleanor por fin, su voz suave, pero hueca, particularmente, no de ti. James sonrió con ironía, aunque sin calidez. Tampoco tenía la intención de llamar, pero me encontré con preguntas, señorita Harcourt, preguntas sin respuesta. Eleanor exhaló, sus dedos apretándose ligeramente alrededor del pergamino. Entonces espero que no esperes respuestas fáciles. El estudio olía a libros viejos, y a algo más, algo débil, metálico, el aroma persistente de un recuerdo que aún no podía ubicar. El fuego en el hogar había menguado, lanzando sombras inquietas a lo largo de las paredes, de esas que hacen sentir que uno está siendo observado, incluso cuando está solo. James se inclinó hacia adelante, su mirada firme. La muerte de Sebastian se declaró un accidente, dijo en voz baja, y sin embargo, algo me dice que no crees eso. Eleanor levantó ligeramente la barbilla, pero no lo negó. ¿Y qué es exactamente lo que crees que sé? James no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su abrigo, y sacó algo pequeño, algo doblado y gastado en los bordes. Lo colocó sobre la mesa entre ellos. Un fragmento rasgado de lienzo, la pintura manchada e inacabada, incluso con la luz tenue. Eleanor distinguió los símbolos inconfundibles grabados en él, una daga, un ojo, y una llave, cada uno, encerrado dentro de círculos entrelazados. Ella inhaló bruscamente. Así que lo has visto. James estudió su reacción, el parpadeo del reconocimiento que ella no había logrado esconder. ¿Sabías sobre esto? Eleanor vaciló. El peso del secreto presionaba contra su pecho como una jaula de hierro. Sabía que Sebastian estaba trabajando en algo, admitió, su voz más baja ahora, algo que lo inquietaba. Dijo que sería su mejor obra, pero creo que temía lo que revelaría. La expresión de James se oscureció. Entonces dime, Eleanor, ¿qué estaba tratando de exponer? Ella se puso de pie de repente, cruzando la habitación con una energía inquieta. Su vestido de seda susurraba contra las tablas del piso. Asumes que tengo todas las respuestas, dijo con voz afilada, pero la verdad es que solo tengo piezas. Hizo una pausa, sus ojos clavados en el fuego titilante. Sebastian hablaba en acertijos, medias verdades disfrazadas de arte. Me dijo una vez que el poder nunca está limpio, y que las manos que financiaban su trabajo estaban manchadas con algo mucho peor que tinta. James la observó con atención. Y sin embargo estabas en la finca la noche en que murió. Eleanor se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo. ¿Qué? Tengo pruebas, dijo James con calma.
una mancha de pintura al óleo en tus guantes, un hilo de cabello atrapado en el marco inacabado. Su mirada se volvió más intensa. Fuiste a verlo, Eleanor, y necesito saber por qué. Eleanor tragó saliva. El peso de la noche presionaba sobre ella. Quería la verdad, tú susurró, pero llegué demasiado tarde. James exhaló lentamente, reclinándose, sopesando sus palabras. Entonces no somos los únicos que la buscan. Sus ojos se deslizaron hacia la carta doblada en la mano de Eleanor. Eso llegó esta mañana, ¿no es cierto? Eleanor dudó. Luego asintió. Sin decir palabra, desplegó el pergamino. Las palabras entintadas eran irregulares, pero precisas, escritas por una mano invisible. La presentación lo cambiará todo, pero solo si vives para verlo. El viento aulló contra las ventanas, sacudiendo los cristales, como si algo invisible presionara contra ellos, esperando. James sostuvo su mirada, su voz baja. Lo que sea que Sebastian intentaba revelar, alguien lo mató para mantenerlo oculto. Se hizo un silencio. Eleanor sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si esa carta es una advertencia?, susurró James. Eleanor cerró los ojos un instante. Todavía no han terminado. El fuego crepitó en la chimenea, lanzando sombras parpadeantes e inquietas, y allá afuera, en la oscuridad, los secretos de Ashford Hollow se agitaban, una vez más. El fuego crepitó, arrojando sombras fugaces y distorsionadas sobre las paredes, mientras Eleanor alcanzaba el teléfono. Su voz permaneció estable, a pesar del peso que presionaba contra sus costillas. Inspector Harrow, creo que tenemos un problema. Hubo una pausa en el otro extremo. Luego, la voz familiar y medida de un hombre que había aprendido, desde hace mucho tiempo, a moderar sus emociones. Otra nota, el control de Eleanor sobre el receptor se endureció. Y un robo. Su mirada se movió hacia la chimenea, donde los restos de una fotografía carbonizada ardían. Sus bordes estaban rizados hacia adentro, ennegrecidos y arruinados. Alguien estuvo en mi estudio hace una hora. No dejaron rastro, ni signos de entrada forzada, excepto por esto. El silencio de Harrow se estiró, lleno solo por el suave crujido del fuego. ¿Y qué había exactamente en la fotografía? Eleanor inhaló lentamente. Una copia de la pintura. No hubo una respuesta inmediata, pero cuando Harrow volvió a hablar, su tono era sombrío. No solo quieren ocultar la pintura, quieren que desaparezca por completo. El peso de sus palabras se asentó sobre ella como una mortaja. Quien había matado a Blackwood, lo había hecho por una razón, y cualquiera que fuera el secreto de la pintura, estaban dispuestos a matar nuevamente para mantenerlo enterrado. ¿Todavía planeas seguir adelante?, preguntó Hiro, su voz baja. Los labios de Eleanor se presionaron en una línea delgada. Por supuesto. Otra pausa. Luego, con una resolución tranquila, Hiro dijo: entonces debemos estar preparados. Quien sea que estemos enfrentando, no dudará esta vez. La línea se cortó. Eleanor dejó el receptor con cuidado deliberado, su mente ya corría por delante. Si la pintura contenía las respuestas, si revelaba algo por lo que valía la pena matar, entonces esta noche sería su última oportunidad de desenmascarar la verdad antes de que fuera enterrada para siempre. La presentación ya no era solo una exposición, era una trampa, y ella solo podía esperar que el asesino cayera en ella. Afuera, el viento aullaba por las calles vacías, golpeando las ventanas y revolviendo las hojas en espirales inquietas. A lo lejos, las campanas del festival resonaron en la oscuridad, como las notas iniciales de un requiem. El juego había comenzado, y esta vez, el asesino no se escabulliría en las sombras. Las estrechas calles de Ashcombe se agitaban con ráfagas de viento, sacudiendo los viejos letreros de las tiendas y esparciendo hojas en círculos caóticos. La plaza del pueblo,
generalmente un lugar de encanto pintoresco y chismes inofensivos, ahora estaba cargada de tensión. Una energía nerviosa vibraba bajo el parpadeo de las luces de gas. El festival estaba a solo horas de distancia, y sin embargo, algo invisible acechaba en los márgenes, una sombra que se deslizaba justo fuera del alcance de la vista. En el corazón de todo, el lamento del cuervo, una pintura del difunto Victor Whitmore, un artista cuya desaparición repentina y violenta había dejado más preguntas que respuestas. La presentación estaba destinada a ser una celebración de su obra maestra final, pero ahora se había convertido en algo mucho más peligroso. Eleanor Wren se detuvo en el borde de la plaza. Sus manos enguantadas descansaban suavemente sobre el mango de su bolso. Había estado esperando esto. La inquietud, los susurros, la forma en que los aldeanos lanzaban miradas ansiosas hacia el salón del festival, como si temieran lo que estaba a punto de revelarse. Durante días, había reunido fragmentos de un rompecabezas, cartas antiguas, bocetos inacabados, el testimonio de quienes conocieron a Víctor, y ahora, todo estaba llegando a un punto crítico. Un alboroto repentino cerca del ala este de la sala de exposiciones captó su atención. Un jadeo ahogado, pasos apresurados, y luego, una voz, aguda por el pánico. Alguien está herido. Por favor, que alguien ayude. Eleanor reaccionó de inmediato, su mente adelantándose a sus propios pasos. Se abrió paso entre la multitud, rostros alarmados, murmullos especulativos, hasta que llegó a la fuente de la conmoción. Allí, apoyado contra los escalones de piedra, estaba Martin Holloway, el curador nervioso de la exhibición. Su aspecto, normalmente pulcro y ordenado, ahora era un desastre. Su abrigo estaba cubierto de polvo, su corbata torcida, su rostro pálido como la cera. El inspector Rowan ya estaba allí, su mirada afilada examinando la escena con la indiferencia de un hombre que había visto demasiado. El señor Holloway afirma que alguien lo empujó, dijo, sin rodeos. Su voz era baja, pero llena de significado. Eleanor estudió al curador con atención. Sus manos temblaban mientras las frotaba contra su abrigo. Su respiración seguía siendo irregular. Yo estaba revisando la seguridad de la pintura. Tartamudeó, con los ojos clavados en el pasillo. Escuché algo detrás de mí. Me giré, y luego, estaba cayendo. Eleanor miró los escalones. La caída no lo habría matado, pero sí podría haberlo dejado inconsciente, vulnerable. Alguien estaba desesperado. La expresión de Rowan se endureció. No quieren que esa pintura sea vista. Eleanor asintió lentamente. Y se están quedando sin paciencia. La tensión entre ellos era palpable. Ambos sabían que estaban enfrentando a un enemigo que ya había demostrado estar dispuesto a matar. ¿Aún piensas seguir adelante con la presentación?, preguntó Rowan. Los labios de Eleanor se curvaron en una ligera sonrisa, aunque no había humor en ella. Sí. Otra pausa. Luego, Rowan suspiró, resignado. Entonces, armemos una trampa. Un relámpago destelló en el cielo, iluminando fugazmente la gran entrada del festival. La tormenta estaba a punto de desatarse, y con ella, el acto final de un misterio que había esperado demasiado tiempo para su resolución. La gran sala de dibujo de Ashwood Manor era un espacio vasto y opresivo. Las altas estanterías y las gruesas cortinas devoraban la luz del fuego, proyectando sombras inquietantes, si parecían moverse por voluntad propia. La lluvia azotaba las ventanas con furia, sacudiendo los cristales como si algo desesperado intentara entrar. En el centro de la habitación, Evelyn Blackwood se mantenía rígida junto a la chimenea. Su silueta se recortaba oscura contra el mármol frío. No giró cuando la puerta se abrió, ni reconoció a las figuras que entraron. Sin embargo, sus dedos se crisparon sutilmente sobre la repisa de piedra,
traicionando la tormenta que rugía en su interior. Evelyn, dijo Jonathan Graves. Su voz era mesurada, pero una tensión oculta vibraba bajo el rugido del trueno. Se acabó. Una risa quebradiza brotó de los labios de Evelyn, tan afilada como un fragmento de vidrio roto. Se acabó, murmuró, su mirada fija en la chimenea vacía, como si allí yacieran todas las respuestas que buscaba. Prefiero pensar que esto apenas comienza. El detective Eleanor Wren dio un paso adelante. Sus agudos ojos nunca dejaban la forma rígida de Evelyn. «Has pasado demasiado tiempo huyendo de esto, querida», dijo, su voz suave pero inflexible. «Debe ser agotador». Los hombros de Evelyn se agitaron. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Era el frío de la noche, o el peso de la verdad presionando contra ella. Nadie podía decirlo. Inhaló bruscamente. «No sé a qué te refieres». Eleanor inclinó la cabeza, estudiándola con atención. «Oh, pero tú lo sabes». El silencio se extendió entre ellas, grueso y sofocante. Un relámpago iluminó la habitación, y por un instante, el reflejo de Evelyn apareció en el ventanal, una figura fantasmal atrapada entre el pasado y el presente. Jonathan Graves suspiró, su tono firme pero sin dureza. «Sabemos que estabas en la galería la noche en que Oliver Fairfax fue asesinado. Dijiste que te fuiste antes de que la tormenta empeorara, pero la evidencia cuenta otra historia. ¿No es así?» Evelyn se estremeció, su agarre en la repisa se tensó. «Te dije la verdad». «Y sin embargo», intervino Eleanor, su voz un susurro de acero, «tus palabras siempre han llevado el peso de algo que no has dicho». Un largo y tembloroso suspiro escapó de los labios de Evelyn. «¿Qué crees que he callado?» Eleanor dio otro paso adelante, su presencia inquebrantable. «Quizás la parte en la que te diste cuenta de que Oliver nunca te amó». El fuego crepitó en la chimenea, enviando destellos de luz sobre el rostro pálido de Evelyn, exponiendo la angustia marcada en sus facciones. Tragó con dificultad, su expresión apretada por el dolor. «Le di todo», susurró, como si esas palabras hubieran estado esperando para salir. «Creí en él, apoyé su trabajo cuando nadie más lo haría». Eleanor asintió con calma, sus ojos fijos en ella. «Pero la admiración no es amor». Un sonido roto escapó de los labios de Evelyn. Era una risa o un sollozo, ni ella misma lo sabía. «No», emitió con voz cruda. «No lo es». Se giró entonces, sus ojos vidriosos, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. «Pensé que si esperaba lo suficiente, si le demostraba mi valía, él me vería, me elegiría». Su voz se quebró, deshaciéndose en algo indefenso, pero nunca lo hizo. «Y luego me enteré de ella». Un estremecimiento la recorrió, su aliento se entrecortó. Dijo que no era nada, que no importaba. Una sonrisa amarga torció sus labios, pero lo sabía. La forma en que hablaba de ella, la forma en que la pintó. Jonathan exhaló lentamente. «Y en tu dolor, en tu ira, lo golpeaste». El rostro de Evelyn se contrajo de angustia. Sus rodillas casi cedieron antes de que pudiera aferrarse a la silla más cercana. «No quise hacerlo», jadeó. Solo quería que lo sintiera, que me viera por una vez». Su voz se ahogó en un sollozo mientras apretaba las manos en su regazo. Pero él se calló. Golpeó la cabeza. El silencio se asentó sobre la habitación, pesado, denso. Pero Eleanor no parecía triunfante. Su mirada era firme, paciente. «Entonces dime, Evelyn», dijo en un tono suave, «si no querías matar a Oliver, ¿por qué alguien más trató de silenciar a Arthur Calloway?» La respiración de Evelyn se cortó. Un destello de terror cruzó sus ojos. Yo no sé de qué hablas», pero lo sabía. Eleanor lo vio claramente. El momento en que su expresión cambió, el instante en que el miedo se arraigó en ella. Jonathan frunció el ceño, su mirada alternando entre ambas.
¿A qué te refieres, Bren? Eleanor se volvió hacia él, una sonrisa lenta y enigmática asomando en sus labios. Evelyn mató a Oliver Fairfax, murmuró, sus ojos brillando con una claridad implacable. Pero dudo que sea la única con sangre en sus manos. El juego había cambiado. El gran salón de Hawthorne Manor vibraba con murmullos. Las voces de la élite reunida tejían una corriente sutil de inquietud bajo el resplandor de los candelabros. La gala de invierno siempre había sido un evento de grandeza, una noche de vestidos brillantes y sonrisas pulidas, pero esta vez, un peso invisible flotaba en el aire, tan denso como el aroma a cera de velas y vino añejo. En el centro de la sala, envuelta en una sábana de seda negra, descansaba la última obra de Sebastian Vance, el célebre artista cuya trágica muerte había sacudido la aristocracia de la ciudad. Su obra maestra, rodeada de misterio aún antes de su fallecimiento, sería revelada esta noche. Y sin embargo, bajo el oro y la elegancia, acechaba una sombra que nadie se atrevía a nombrar. Al otro extremo de la habitación, Evelyn Marchmont se mantenía junto a la gran chimenea, pero el calor de las llamas no hacía nada para descongelar el hielo que le corría por las venas. Sus dedos se curvaron ligeramente en los bordes de sus guantes de satén, aunque su expresión se mantuvo imperturbable, cuidadosamente esculpida en serenidad. Había esperado esta noche, la había temido, la había ansiado con una desesperación febril. Se acabó, tenía que ser, y sin embargo, señorita Marmion, señorita Marmion, señorita Marmion, señorita Marel, sí, el linde, solo un poco. Se giró lentamente, para enfrentar a Jonathan Carlis. Sus ojos afilados brillaban con la tranquilidad de un hombre que sabía demasiado. Pareces preocupada esta noche, comentó con una sonrisa apenas perceptible. Evelyn logró una expresión de cortesía. Frágil, mera anticipación, señor Carlis. Seguramente comprende la importancia de un evento como este. Carlis la observó por un momento antes de asentir con fingida indiferencia. De hecho, aunque debo admitir que he estado algo inquieto, las circunstancias de la muerte de Vance, bastante trágicas, ¿no le parece? El estómago de Evelyn se anudó, pero su mirada no flaqueó. Un terrible accidente, respondió con suavidad. Un destello de conocimiento cruzó fugazmente el rostro de Carlis. ¿Accidente?, repitió en un susurro, y en su voz había algo más, algo afilado, algo peligroso. Antes de que Evelyn pudiera responder, la habitación quedó en un silencio expectante cuando Lady Whitmore subió al pequeño escenario. Damas y caballeros, declaró, su voz resonando por el pasillo, es un honor presentar el trabajo final de Sebastian Vance. Con un solo movimiento, la seda negra fue apartada. El jadeo colectivo que siguió envió un escalofrío por la columna vertebral de Evelyn. Allí, sobre el vasto lienzo, no estaba la obra maestra triunfante de un artista en el apogeo de su carrera, sino algo mucho más oscuro. Toques de carmesí y sombras delineaban un retrato no de belleza, sino de dolor, y en su centro, una mujer. Sus facciones eran inconfundibles. Evelyn, su rostro, congelado en angustia, sus ojos, oscuros de desesperación, su figura, atrapada en líneas irregulares que gritaban traición. Un silencio denso y sofocante se asentó sobre la habitación. Entonces, una sola voz, tranquila, pero afilada como un filo de navaja. Mai, murmuró Carlisle, su aliento cálido contra la oreja de Evelyn. Parece que Sebastian tuvo mucho que decir antes de morir. Evelyn sintió la sangre drenar de su rostro. Su mundo cuidadosamente construido tambaleaba al borde de la ruina, y en algún lugar más allá del reluciente salón de baile, en los pasillos en penumbra de Hawthorne Manor, una figura observaba desde las sombras, silenciosa, paciente, esperando,
porque esto no había terminado. Aún no. La ciudad de Blackwood Hollow regresaba a su tranquilidad familiar. Sus calles adoquinadas y cabañas cubiertas de hiedra se acomodaban en la rutina de siempre. La gala de otoño había concluido. Sus pancartas, derribadas, los últimos murmullos de escándalo, desvaneciéndose en susurros. Sin embargo, para Evelyn Harrow, la noche estaba lejos de terminar. Se sentaba junto al fuego crepitante de su estudio tenuemente iluminado. El aire estaba impregnado del aroma del pergamino envejecido y la cera de vela derretida. Afuera, el viento aullaba a través de los antiguos árboles, sacudiendo los postigos de la ventana como los ecos de secretos enterrados hacía demasiado tiempo. Sus dedos recorrieron el borde de una carta doblada, la última correspondencia de Victor Bellamy, el renombrado artista cuyo trabajo había cautivado a Blackwood Hollow durante décadas. Su muerte repentina y violenta había dejado a la ciudad conmocionada. La gala estuvo marcada por susurros de traición y engaño. Su pintura final, presentada bajo los grandes candelabros de Holloway Manor, debía haber sido un triunfo. En cambio, se convirtió en una confesión, un retrato diferente a cualquier otro. Sus tonos oscuros y pinceladas irregulares revelaban una verdad más siniestra de lo que nadie había anticipado. En su centro, una figura solitaria, una mujer, congelada en angustia, sus ojos atormentados, su rostro, inquietantemente familiar. Evelyn la había reconocido de inmediato. Los pasos en el sendero de grava afuera la hicieron tensarse. Deslizó la carta dentro del cajón de su escritorio, su mente acelerada. Alguien la había estado observando desde la noche de la presentación. Alguien que sabía que la muerte de Victor Bellamy no había sido el acto de un ladrón desesperado ni una tragedia al azar, sino algo mucho más calculado. Un golpe sordo resonó en la habitación. Evelyn exhaló, estabilizándose antes de cruzar el estudio para abrir la puerta. Allí, enmarcado contra la brisa helada, estaba Oliver Graves, el investigador más enigmático de la ciudad. Su presencia era una respuesta a una pregunta que Evelyn no se había atrevido a formular en voz alta. «Señorita Harrow», dijo él, su voz suave, medida. «Creo que es hora de que hablemos sobre la última pintura de Victor Bellamy». Evelyn lo estudió, su agarre firme en el marco de la puerta. «Era solo una pintura, señor Graves». Una lenta y enigmática sonrisa se dibujó en los labios de él. «No, señorita Harrow». Fue una advertencia. Más allá del tenue resplandor de las linternas, Blackwood Hollow se sumía en el sueño, ajena a que sus secretos más oscuros estaban a punto de ser desenterrados.